Ingeniero Darío Segarra, ¿podemos empezar? ¿Me escuchan allí? ¿Sí? Buenas noches. Sí, buenas noches. Damos inicio al tercer día del primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante estos días hemos visto cómo la minería ha ido creciendo en el país, dadas las expectativas mundiales en los últimos años, el inmenso impacto positivo que ha generado para el país, cómo ante el desafío que se nos plantea por esta crisis mundial de impide garantizar servicios públicos básicos, cerrar brechas sociales y productivas, y así también impide generar oportunidades económicas para las poblaciones en los territorios con presencia minera. El día de hoy, el Banco Mundial nos presenta un estudio con una mirada territorial. Será comentado por tres destacados profesionales con experiencias en regiones, desde los territorios, experiencia de primera mano, en temas como educación, empresa y empleo y gobernanza. La presentación del estudio Desarrollo Territorial en Corredores Económicos en Regiones Mineras estará a cargo del señor Javier Aguilar, representante del Banco Mundial en Industrias Extractivas para Latinoamérica, y contaremos con un panel de especialistas, entre los cuales tenemos a Franco Mozo, Carlos Durán y Guillén Calvo, quienes nos compartirán reflexiones y experiencias, como decíamos, sobre los territorios y su desarrollo. A continuación, tenemos la presentación del señor Javier Aguilar. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Darío, y quiero agradecer la invitación a los organizadores, al instituto y también a los participantes en este panel. Y voy a compartir un trabajo que en realidad está en curso, está en preparación, es una iniciativa, una propuesta en la cual está trabajando el Banco Mundial en relación a los temas que tú mencionabas, ¿no? Es decir, cuál es este desafío de impulsar y apoyar el desarrollo territorial en regiones con una alta incidencia y presencia de empresas mineras de gran escala. Este tema ha sido mencionado y comentado esta semana en los distintos paneles que han precedido, tanto por el ministro, por Roxana Barrantes, por Carlos Santa Cruz, han hecho muy buenos puntos en relación a este tema, y creo que entonces, sin más, entramos a lo que es la presentación. ¿Me pueden confirmar que están viendo la presentación? Sí se ve, no está todavía en modo presentación, pero ya la vemos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Estupendo. Muy bien, entonces voy a tocar tres temas en esta presentación y voy a tratar de ir rápido porque hay mucha información en estos slides, las dejo más para propósitos informativos, pero me voy a centrar en los mensajes principales. Voy a tocar el tema de cuál es el problema, de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo territorial y minería, y eventualmente si es que hay una solución al problema, porque es un desafío realmente muy grande.
Voy a tocar luego la revisión de la experiencia, porque para proponer cualquier actividad hay que conocer lo que ha funcionado o lo que no funciona, y a partir de eso hacer una propuesta. Y luego voy a describir el nivel de reflexión que hemos realizado hasta ahora para poder definir básicamente los parámetros de lo que podría ser un programa de desarrollo territorial en regiones mineras acordado entre el gobierno del Perú y el Banco Mundial, y con la idea de que sea una plataforma en la cual participe el sector privado y especialmente se articulen las empresas mineras de gran escala que operan en la región definida. Este tema de las regiones, del desarrollo regional, territorial, es un tema que está en la mira de muchos gobiernos, y las políticas no han sido necesariamente, no existe una fórmula ideal, y normalmente, como en el Perú, existen zonas de alta pobreza, zonas remotas, marginalizadas. Los gobiernos subnacionales tienen un rol, proponen acciones, programas, a través de diferentes mecanismos, corredores logísticos, zonas especiales, polos de desarrollo, cuencas, clústeres de empresas. Y al final, la definición importante es en qué invertir, es decir, cómo asignar de la mejor manera posible los recursos. Y hay una definición también muchas veces en este tema del desarrollo territorial, si es más, la inversión debe ir más hacia la gente o debe ir más hacia el lugar en términos de infraestructura. A este complejo desafío en el Perú, hace 20 años se ha sumado una nueva dinámica de lo que es la presencia de la minería de gran escala en muchas regiones que por sí ya tienen un problema estructural de rezago, y donde están presentes las empresas mineras llevando adelante sus operaciones. Entonces, el desafío claramente establecido es el de lograr un desarrollo de estas zonas rezagadas, de estos territorios, en los aspectos productivos, sociales e institucionales, gestionados por organismos públicos, pero también con el sector privado, con un objetivo claro: reducir la pobreza, integrar estos territorios en una mirada competitiva y que también sea sostenible, más allá de lo que es la vida de la propia minería en estas regiones, porque las regiones han estado ahí y van a estar ahí después de los grandes proyectos. Entonces, surge la pregunta también de quién es el responsable, o quién tiene la mayor responsabilidad para poder llevar adelante el desarrollo regional en regiones mineras. Y ahí hay tensiones, muchas veces se ve al Estado central, se ve a la empresa minera o se ve a los gobiernos regionales. El punto que no voy a describir con detalle es que en Perú sí existe ya en la política pública una definición y en cierto modo un discurso de avanzar en el desarrollo territorial, reconociendo la conectividad de las ciudades en el Perú, y destacando algunas políticas. Hoy la más importante es la Política Nacional de Competitividad y de Productividad, que considera los territorios en cuanto a sus ventajas comparativas, la importancia de la conectividad de estos centros de demanda y también el incremento de la productividad y la competitividad. Nosotros hemos tomado el concepto de corredores económicos que se han identificado ya hace bastante tiempo en el Plan Bicentenario. Y como ustedes pueden ver, aquí están descritos los corredores económicos, es decir, ciudades entre las ciudades mayores o metropolitanas, ciudades mayores, ciudades intermedias y ciudades menores, y toda la dinámica que existe económica de intercambio de mercancías, centros de demanda y la interdependencia de estos centros urbanos, y también con el área de influencia rural que está en torno a ella. Además de estos corredores económicos que ya existen en el Perú hace mucho tiempo, ¿no?, está también la presencia ahora con la minería de gran escala y sobre todo con su gran desarrollo en los últimos 20, 25 años, la posibilidad de reconocer corredores mineros. Y esto es básicamente la conexión entre los mayores centros de producción minera o de extracción de minerales
con los puertos de embarque. Y nosotros en un ejercicio hemos tomado 12 explotaciones de las más grandes, 61% del valor de exportación minera, y hemos llegado a estos 5 corredores mineros. Y nos hemos enfocado en un corredor en especial, que es el corredor minero del sur, para poder hacer una sobreposición entre lo que sería este corredor minero, que está ahí marcado básicamente por lo que es la vía de conectividad, con lo que es el corredor económico. Y es acá donde hemos delimitado el primer espacio más amplio de posible intervención para un programa de apoyo al desarrollo territorial, donde destacan distintos niveles de conectividad, ¿no? Centros urbanos principales, y esta es un poco la conexión más fuerte de articulación de actividades económicas, se da entre las 2 mayores ciudades que son Arequipa y Cusco, y también Moquegua. En esta amplia zona de posible intervención, se constata nuevamente las diferencias que existen entre distintos distritos, niveles de vida, de educación, de pobreza, y claramente zonas rezagadas al interior de este propio distrito. Pero no todo es pobreza, no todo es falta de oportunidades, hay centros dinámicos que están conectados en este corredor. Entonces el desafío sobre todo es tratar de entender cómo funciona el territorio, no desde las empresas mineras, sino desde el territorio y sus relaciones económicas, y ver cómo la minería y sus intervenciones se articulan más bien para poder dinamizar lo que podría ser un mayor desarrollo en estas zonas. A continuación, voy a compartir acá información, sobre todo en las diapositivas, pero no la voy a describir en mucho detalle, y es la revisión de la experiencia. ¿Qué es lo que nos dicen una serie de datos que hemos analizado de las intervenciones del gobierno nacional para el desarrollo territorial o para el desarrollo de las regiones? El primer punto que vemos es que precisamente es la inversión pública realizada desde el gobierno nacional en programas o proyectos sectoriales no es necesariamente el mejor instrumento que se podría utilizar para poder dinamizar el desarrollo regional. ¿Por qué? Por una serie de temas de tiempos en la gestión, tamaño de proyectos que normalmente se utilizan, pero especialmente por una característica que vemos un poco más adelante, me voy a saltar acá, de lo que es la definición, el diseño de las intervenciones. Normalmente los programas nacionales vienen definidos de manera sectorial, y cuando hay programas articulados, lo que se hace es básicamente empaquetar una serie de intervenciones sectorializadas. No llegan a ser un programa territorial en sí mismo, integrador desde la base, desde el diseño. Lo que hemos encontrado en la revisión, por ejemplo, acá solo para dar un solo ejemplo, del Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, de todos los proyectos de inversión pública vigentes, ¿no? Es que de casi 200 programas o proyectos candidatos a ser analizados bajo ciertos criterios que puedan definirse como un programa realmente de intervención de desarrollo territorial, son 9 programas los que realmente podrían definirse y caracterizarse como efectivas intervenciones de carácter territorial, ¿no? Con una visión integral, con articulación de las distintas actividades que tienen una secuencia en el tiempo, que se refuerzan a sí mismas y que buscan más bien elevar el bienestar en conjunto de determinados centros o regiones del país. El otro aspecto que quiero destacar es que realmente en estos programas, de estos programas, los más importantes, los programas regionales resultan ser los programas que por característica pueden tener este perfil de desarrollo territorial, siendo los gobiernos regionales los candidatos más importantes a poder impulsar
una inversión, un programa articulador en la propia región, aunque estos programas en muchos casos vayan más allá de sus límites administrativos y tengan que articular transversalmente otras regiones en conjunto. Cuando tocaba el tema del canon, acá lo que hemos también visualizado es que hay una reducción sustantiva sostenida desde el año 2008 hasta el 2019 de la participación del canon en el financiamiento de la inversión pública. Por lo que, si bien el canon va a seguir siendo una fuente muy importante y especialmente en los municipios donde se concentra más la actividad minera, ¿no? Hay necesidad de tener otras fuentes de inversión pública y también privada para poder realmente estar al nivel de lo que se requiere en términos de nuevas inversiones para poder cerrar estas brechas, para poder mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la economía de las regiones. Hemos mirado también la experiencia de las empresas. Las empresas, y hemos enfocado básicamente la experiencia de 4 empresas importantes: Antamina, Cerro Verde, Las Bambas y Quellaveco, con la idea sobre todo de escuchar de las propias empresas cuáles son sus principales lecciones en términos de aprendizajes en la práctica, de lo que han sido sus programas, de lo que han sido sus experiencias, muchos de ellos que datan ya de bastantes años y distintos tipos de intervenciones. Lo que vemos es que acá el tema del desarrollo territorial pone un desafío a la definición del área de influencia, porque normalmente las actividades productivas, así como son transversales y tienen escalabilidad, encuentran una limitación muy grande si es que las intervenciones tienen que ser definidas estrictamente o solamente dentro del área de influencia de la actividad minera. Por lo que ahí la participación o la entrada de gobiernos regionales, nacionales o cooperación internacional como el Banco Mundial y otras entidades hace mucho sentido para poder tener las intervenciones en la escala necesaria, pero también para poder articular o apalancar la intervención de las empresas mineras en el área que corresponda y en el nivel de alcance que las propias empresas mineras puedan tener. Las intervenciones han sido en estos últimos años de distinto nivel. Hay mucho esfuerzo en los encadenamientos al interior de la cadena de valor minera, y eso da muchos resultados, sobre todo en lo que es empleo no calificado, ¿no? Casi con compromisos, con cuotas que se dan a nivel de distritos, a nivel de centros poblados. El desafío grande está en lo que es ir un poco más allá de lo que es la cadena de valor minera. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de actividades que sean independientes, que no dependan del funcionamiento o de la volatilidad de la operación o del ciclo de vida de un proyecto minero, y que sean actividades del territorio que puedan sostenerse en el tiempo. Y a esto, sobre todo, están ligadas las actividades de infraestructura compartida y las actividades, sobre todo, de fomento productivo al desarrollo. Ahí hay importantes lecciones. Sobre todo quiero referirme a este principio fundamental que las empresas cada vez han ido adoptando, estas empresas que he mencionado de manera más clara, y es la importancia de, en el diseño de las actividades, no generar dependencia desde un principio de la cadena de valor o de la operatividad de la mina, que sean acorde al contexto. Muchas veces hay muchas ambiciones, hay aspiraciones muy grandes, pero las capacidades o las posibilidades son limitadas. Entonces, ese encuentro con el contexto y las posibilidades es muy importante. Oportunidades de mercado es la clave para poder hacer un fomento productivo, pero también las expectativas de la población. Y muchas veces estas dos no conversan necesariamente entre lo que son expectativas y oportunidades de mercado futuro. Si bien hay programas que las empresas han ido desarrollando de manera muy efectiva, la desconfianza siempre es mayor, ¿no? Y obviamente una empresa minera entrando en actividades de fomento productivo, en producción agrícola, en procesamiento de ciertos productos que no tienen que ver con la minería, es un tema que
necesita ir paso a paso y ganarse la confianza, y en esto las empresas encuentran que los proyectos demostrativos son muy importantes. Para esto, también hemos revisado lo que han sido las diferentes formas de relacionamiento. Creo que me quedan unos minutos más para poder entrar en el tema de lo que es, entonces, ¿cómo estamos abordando esto y qué es lo que se esperaría de un programa de estos corredores? Si ustedes ven claramente, estamos haciendo la diferenciación entre corredor económico y corredor minero, ¿sí? Entonces, la propuesta que estamos elaborando es una propuesta de intervención en un corredor económico conformado por regiones mineras en el sur. Pero la lógica fundamental es el funcionamiento de la economía local y los principales vínculos entre los nodos urbanos y rurales más importantes, ¿no?, reconocidos en esta forma del mapa que ustedes ven acá. Lo que hemos hecho hasta ahora es delimitar ya el área de intervención, analizar las características de estas zonas, identificar potencialidades según cada una de las áreas. Hemos definido 4 zonas y lo que estamos trabajando es la priorización de las alternativas de intervención, es decir, qué es lo que se haría básicamente en cada una de estas zonas en relación a toda esta información de potencialidades, de recursos, de dotación de recursos naturales que se tiene en cada una de estas zonas. Entonces, acá están definidas las zonas ya por separado, más o menos demarcando cuáles son. Hay una coincidencia de estas zonas con alguna otra iniciativa y voy a comentar del gobierno que está siendo preparada y va a ser ejecutada en breve. Acá hay información que describe básicamente la situación de pobreza, que nos confirma que hay distritos que son especialmente más pobres y la atención y prioridad tendrá que también ponerse en función a esto. En conjunto, hay distritos que tienen básicamente un decrecimiento de población, se van despoblando, pero como esta es una red articulada, hay centros urbanos que van también creciendo y en conjunto este corredor económico que hemos identificado tiene entre el año 2020 y el 2030 un crecimiento de 1%, lo que indica que es un centro de atracción, es un centro de crecimiento, de actividad económica que se sostiene por sí mismo. Hemos visto también aspectos de conectividad, muchos más que no me voy a detener acá. Hemos estudiado la conflictividad en relación a los distintos proyectos que están presentes en cada zona. Nos parece también que es muy importante ver el tema de los pasivos ambientales en cada una de estas zonas, cuál es la incidencia de estos pasivos ambientales, porque de una u otra forma también generan una imagen de la minería, generan una idea de qué es lo que el sector tiene y cómo impacta en la región, aunque no tenga nada que ver esto con las operaciones actuales y sean pasivos históricos. Finalmente, hemos visto el potencial productivo agrícola en cada una de las zonas de la región para identificar lo que tradicionalmente se conoce y se hace, ¿no? Pero también a esto lo que vamos a hacer es cruzar la información de mercado, ¿no? Porque eso es lo más importante para poder identificar las nuevas posibilidades y las posibilidades de diversificación de la economía en este territorio. Acá hago una comparación, mencionaba esta iniciativa de gobierno que se llama el Corredor Minero del Sur y hemos hecho una sobreposición más o menos, casi proporcional, un poco amateur en función a la información que teníamos, pero ustedes ven que una buena parte del corredor minero del sur, ¿no?, tiene una sobreposición, especialmente con la zona que llamamos la zona 2 del corredor económico y la zona 3 del corredor económico. Al contrario, el corredor minero del sur prioriza y se expande por Apurímac como una segunda zona de interés, ¿no?, a futuro, sobre todo mirando los proyectos a futuro, y en cambio el corredor económico, ¿no?, conecta la zona la zona 3 con la zona 4, que es básicamente Cusco. ¿Y por qué? Porque realmente la conectividad y la interacción entre
de esta zona 3, la más fuerte no es tanto con el propio departamento de Apurímac, sino es con la ciudad de Cusco, que funciona como un centro de provisión, un centro logístico, un centro urbano que brinda una serie de servicios y de apoyo también a la actividad minera que se genera en estas zonas. Entonces, lo que destaco es que hay una complementariedad entre ambas iniciativas. Ahora, entonces, ¿de qué se trata esta iniciativa y a qué apunta en el programa? Básicamente, lo que pone el énfasis es en el apoyo a los productores y a las empresas locales que están operando en esta zona con actividades existentes, con actividades que puedan estar ligadas a la cadena de valor minera, o con actividades de diversificación productiva, significa nueva inversión privada basada en la identificación de nuevos mercados que puedan ser servidos a partir de la dotación de recursos naturales y recursos humanos que tiene el corredor económico. Pero también es fundamental el tema de atención al mejoramiento de la infraestructura. Un programa como estos no se trata de realizar y de construir la infraestructura, sino de empujar y funcionar como el punto que genera la concreción de distintos programas de transporte, energía, sobre todo energía renovable, conectividad digital, gestión integral del recurso hídrico, abordaje de los pasivos ambientales y también un tema importante que tiene que ver con la propia presencia de la industria minera en la región, las posibilidades de descarbonización y reducción de la huella ambiental de la operación minera. Y finalmente, pensando sobre todo en que si no hay un enfoque en las instituciones para que esto pueda sostenerse y pueda funcionar, las cosas tienen pies cortos. Entonces, un fuerte componente de apoyo a los gobiernos regionales, gobiernos municipales, y sobre todo la formación de liderazgos en organizaciones locales de jóvenes y de mujeres. El cómo se articularía este programa, tiene que ver con ciertas características que ya hemos mencionado: visión integradora, sector público-privado, articulando sus intervenciones y basados en las potencialidades del corredor. En el marco de gobernanza, quiero destacar, y esto es bueno porque después tenemos la sesión de los gobiernos regionales, que realmente en un enfoque de estas características, el actor central deberían o pueden ser los gobiernos regionales, que son quienes están realmente apuntando a este tipo de programas articulados, pero con el desafío también de tener intervenciones transversales que muchas veces van a tener que articularse entre gobiernos regionales, ¿no? Porque las actividades pueden tener una incidencia que va más allá de su estricta jurisdicción administrativa. La PCM es un elemento esencial en esto porque aborda problemas de información, pero también de decisión para articular entidades nacionales, y la articulación de las intervenciones productivas de las principales empresas mineras, que sobre una base o una plataforma que pueda conformar este programa iniciado así entre Banco Mundial, el gobierno del Perú y gobiernos regionales, pueda haber una serie de iniciativas donde las empresas mineras puedan catalizar y ser más bien quienes puedan impulsar las iniciativas identificadas. No voy a entrar en más detalles de organización y quiero terminar con, espero no haberme ido más allá del tiempo, Darío. Quiero terminar con esta imagen, vuelve a la pregunta de quién es el responsable primordial del desarrollo territorial, ¿no? ¿Es el Estado, el gobierno regional, la empresa minera? Y desde nuestro punto de vista, no hay desarrollo territorial si es que las fuerzas productivas, políticas y culturales del territorio no lideran el proceso y no están al centro. Es decir, el desarrollo de la región no viene de afuera, no viene de Lima, no viene de la empresa minera o no viene del inversionista privado que llega a la región. Viene del liderazgo, la visión que haya en un territorio para poder articular, para poder negociar y para poder realmente trabajar de manera colaborativa con todos estos actores que están presentes y tienen el interés de impulsar la región: gobierno nacional,
cooperación internacional, empresas mineras y sector privado, buscando también posibilidades de inversión en este territorio. Termino, y acá mencionando algunos de los desafíos, porque las actividades que se puedan realizar en un programa de estas características tiene el gran desafío que realmente no tenga un impacto limitado en las acciones que realiza, sino que tenga la posibilidad de tener una escalabilidad. Y este es el tema también que ha sucedido con muchas empresas que hacen cosas buenas, hacen buenos proyectos, pero ¿cuánto es posible tener una escalabilidad para tener realmente un impacto a nivel de la región? El otro aspecto es que en la participación de la población es muy importante el tema de construcción de ciudadanía, el formar coaliciones, una cultura más colaborativa, ¿no? Respetando las diferencias y las visiones distintas, pero también que puedan integrar una institucionalidad en esta área del corredor económico. Y finalmente, en relación que como todo está apuntado al tema de pobreza y especialmente para la generación de empleo, también es fundamental el desafío de poder articular en iniciativas como estas al sector privado como catalizador de la actividad económica y especialmente empujando al empresariado local que está presente en estos territorios. Con esto, Darío, entonces quisiera dar pie a los comentarios y espero no haberme pasado mucho en el tiempo. No, estupendo, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir. Además, es un avant-premier de un estudio que está en plena elaboración y la verdad que nos sentimos muy motivados por los desafíos y los aprendizajes que nos plantea. En ese instante tenemos entonces a Franco Mozo, a Guillén Calvo y a Carlos Durán, que justamente nos van a dar una perspectiva de desde las personas, ¿no? Desde la institucionalidad y la gobernanza y la ciudadanía, que nos desafías con tu planteamiento, que tenga una mirada de desarrollo territorial, que tenga una mirada además, de trabajo colectivo, y que se apropien de esa oportunidad y de esa potencialidad en términos de desarrollo, y que se articulen con sus autoridades, y que se articulen con su grupo empresarial local. En ese sentido nos va a comentar también Carlos desde su experiencia con Perú Cámara, las cámaras de comercio en todas las regiones. Él tiene una experiencia de primera mano en los desafíos que significa también hacer empresa desde las regiones, desde los territorios. Y Guillén, finalmente, en esta concepción de ciudadanía y gobernanza, que se complementa con la mirada de Franco, cuando seguramente nos va a comentar esa juventud de la que hablabas y la educación, cómo es que podemos también aspirar a una educación no solo de contenidos, sino de capacidades mirando en el desarrollo del territorio y ejercicio de ciudadanía. Entonces, sin más, empezamos. Carlos. Buenas tardes. Gracias, Darío. Bueno, un saludo especial a los que me acompañan en la mesa. Muy agradecido por la invitación y el honor de participar en este panel y sobre todo comentar en algo la excelente presentación que nos ha hecho Javier. Es muy importante, digamos, ponernos en un contexto en el cual la realidad se nos ha trastocado por completo y estamos en este proceso de transición después de una pandemia totalmente inesperada y fuera de cualquier pronóstico en el que algún analista pudiera haber imaginado que esto pudiera suceder. Evidentemente, la situación de la crisis sanitaria profunda, todavía vigente, todavía no controlada, es más, con noticias un poco alarmantes de lo que está pasando en Europa, con esta ola de segundos contagios, pues nos ha llevado y nos ha sumido en una situación de crisis económica sin precedentes, ¿no? Con caídas a nivel mundial de las economías más grandes, y no porque tendríamos que ser ajenos nosotros, que todavía somos economías en vía de desarrollo, con unos niveles de fragilidad por nuestra dependencia con los mercados externos, en donde nuestras caídas en la economía también han sido fortísimas, ¿no? Y el impacto de la economía ha tenido que ver con el impacto en el empleo.
El empleo ha sido quizás el espacio y el aspecto más evidente, más palpable, más sensible de lo que ha significado la crisis económica producto de la pandemia. Según la OIT, cifras recientes, en artículos recientes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ellos han estimado que el Perú ha sido quizás uno de los países más golpeados en la región en términos de empleo. Si se estima que en términos de horas hombre, horas de trabajo, en un periodo interanual, considerando abril a junio simplemente, se han perdido no menos de 50% de las horas de trabajo. Entonces, esto nos pone en una perspectiva de que no tenemos que reactivar la economía. Yo creo que tenemos que reconstruir la economía. O sea, el término concreto y correcto podría ser reconstruirla, porque va a significar tener la conciencia de que en esta nueva normalidad así llamada, las cosas no van a ser igual, van a haber transiciones forzosas, van a haber cambios dramáticos en la oferta de bienes y servicios, cambios además en los hábitos de consumo, que es el otro componente, la demanda de los consumidores. Y esto va a significar probablemente un impacto a lo que hoy día conocemos como la estructura de trabajo o de empleo. Ya la OECD ha estimado que en los próximos 15 años, y esto lo estimó antes de la pandemia, el 65% de los puestos de trabajo, los empleos que se van a demandar de acá a 10 o 15 años, no existen hoy en día. Y yo creo que esta pandemia le ha dado un impulso de aceleración a este proceso de transformación. Conceptos como teletrabajo, trabajo remoto, lo que se conoce como el gig economy o la economía del trabajo colaborativo, va a generar un impacto importante en la manera como enfrentemos estos aspectos laborales y de empleo. Y como país en vía de desarrollo, evidentemente tenemos una realidad muy particular. Esta pandemia ha desnudado las brechas, las desigualdades, la situación precaria, estructural de muchos de nuestros cimientos, digamos, de nuestra economía, sobre todo en las que se refiere a empleo. Nos hemos corroborado de manera dramática el nivel de informalidad que tiene la economía peruana, la informalidad trasladada al empleo. Cifras antes de la pandemia indicaban que el 72% del empleo en el país en promedio es informal o subempleo. Lo que se está estimando es que después de la pandemia esto va a crecer probablemente en 10 puntos porcentuales. Y si vamos a las regiones, de lo que creo que es importante también compartir con ustedes como presidente de las cámaras de comercio nacionales y regionales, los niveles de subempleo y de informalidad son mucho mayores que los promedios que tenemos a nivel nacional. Hay regiones donde se llega a niveles de informalidad en el trabajo y en el empleo de casi 95%, ¿no? Y las brechas que se dan, inclusive de género, mucho más todavía. Entonces, me parece muy interesante la propuesta y los planteamientos que nos ha hecho y ha compartido con nosotros Javier de este estudio, el concepto de desarrollo territorial. Desarrollo territorial que tiene que ver necesariamente con mirar esta nueva visión post-pandemia de una transformación productiva con enfoque territorial, de una transformación productiva que venga acompañada necesariamente de un nuevo pacto social. O sea, esto nos va a obligar a una nueva visión de sociedad y evidentemente va a tener que reforzarse las estructuras de la institucionalidad de nuestro país, porque eso es lo que va a generar probablemente una verdadera transformación de un desarrollo territorial positivo. Luego, también es importante destacar la gestión conjunta que tiene que llevarse a cabo de esta transformación del desarrollo territorial entre el sector público y el sector privado. Pero no cualquier gestión conjunta, sino tienen que tener definitivamente, como se ha puntualizado, una visión común de desarrollo. Si no existe una visión común de desarrollo entre Estado, sociedad civil y dentro de la sociedad civil el sector privado, pues no vamos a tener realmente un verdadero desarrollo. Y ¿el objetivo cuál es? Tiene que ser prioritario. Hay que generar bienestar. No solo crecimiento económico, no solamente mirar las cifras económicas, tenemos que ver las cifras de desarrollo humano. Si sumamos crecimiento económico con indicadores de desarrollo humano positivos, estamos generando bienestar en la población. Y este bienestar es un desarrollo inclusivo, es un desarrollo competitivo,
y además va a ser un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. El crecimiento económico no basta, como lo que hemos venido teniendo en los últimos años. Felizmente hemos tenido crecimiento económico, que nos ha ayudado mucho en esta situación complicada económica en la que estamos pasando, pero también no basta, porque si no vamos a tener un crecimiento económico puro, este va a ser desequilibrado. Vamos a repetir la historia de que van a haber sectores de la población y regiones de la población que no van a percibir beneficios de ese crecimiento económico, y eso va a traer insatisfacción, va a traer pérdida de expectativas y probablemente conflictos sociales. Entonces ahí es donde aparecen los corredores económicos. Y estos corredores económicos lo que tienen que buscar es eso, una acumulación de sinergia de actividades económicas que permitan que el intercambio comercial se dé de manera fluida entre ciudades y o regiones, generando evidentemente una acumulación de oferta, una acumulación de demanda, una acumulación de inversiones productivas sostenibles, tomando en consideración la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad del negocio, sino la sostenibilidad del medio ambiente, y siendo amigables, porque una de las externalidades positivas de esta crisis de la pandemia que tenemos que reconocer es que le hacemos daño al medio ambiente, no como actividad económica, como personas inclusive. Entonces tenemos que tener una conciencia de incorporar los factores de sostenibilidad ambiental en nuestras actividades económicas e actividades individuales. Todos tenemos huella de carbono, todos, a nivel individual y obviamente también a nivel económico colectivo. Que nos ayude a una diversificación económica. La diversificación atrae inversión y la inversión buena, sostenible, atrae y genera empleo digno y empleo formal. ¿Qué va a sumar todo esto? ¿Qué cosa acumula? Acumula que las ventajas y los valores comparativos que tenemos en las regiones puedan convertirse en ventajas y ganancias de competitividad. Eso es lo que necesitamos. No solamente crecimiento económico, sino sobre todo crecimiento de competitividad. Y finalmente, es importante destacar, sí, Carlos. Es importante destacar que los desarrollos de los corredores económicos también van a ayudar a desarrollar liderazgos, a desarrollar una mejor gobernanza, a poder encontrar esta situación entre empleo e inactividad, porque tenemos mucha población en las regiones que está dentro del concepto de inactividad. O sea, no está buscando trabajo y tampoco está trabajando. Cierto, muchos de ellos es porque están estudiando, pero un gran porcentaje de esas personas que están en inactividad, sobre todo en las regiones con menor desarrollo, lo que hacen es se dedican a la agricultura. Y la agricultura es importante, pero es un empleo de muy baja productividad. Y ahí es donde a veces se genera esta discusión mítica entre qué preferimos, agricultura o minería, qué preferimos, agricultura o inversión que tiene que ver con inversión en capital importante. Entonces creo que es fundamental, importante, desarrollar estos conceptos de desarrollo territorial a través de corredores económicos. Es importante trabajar capital humano, es importante trabajar educación, es importante trabajar gobernanza, alianza público-privada, en búsqueda de desarrollo de oportunidades, de generación de empleo y reducir la brecha entre la informalidad y la formalidad. Eso es lo que quería puntualizar en esta primera parte y quedo atento para los siguientes momentos que tengamos que interactuar con ustedes. Gracias. Bien, Carlos, muchas gracias. Franco, tus comentarios. Franco, no se te escucha. Ok, avanzamos, Guillén. Entonces, mientras que se reconecta Franco, que tenía un problema de conexión. Vale, muchas gracias, Darío. Espero que me estén escuchando bien. Felicitaciones a Javier por la calidad de la presentación y los resultados que nos comparte. Yo veo muchos paralelos, Darío, entre lo que nos comparte hoy en día Javier y algunos resultados de la Comisión para el Desarrollo Minero.
sostenible, ¿no? En particular en lo que tiene que ver con los temas de entorno social, donde la comisión nos lleva a puntualizar temas que son bien importantes, como son los temas de ciudadanía, de diversidad y de territorio. Y ahí vemos que, de alguna forma, este enfoque territorial está como permeando mucho de nuestros discursos, de nuestros planteamientos, y creo que es importante el ejercicio también pedagógico que nos comparte Javier, puntualizando qué es el enfoque territorial, ¿no? Y plantearlo como un proceso, antes que todo, creo que es bien importante, un proceso de transformación social, institucional y productiva, que como cualquier proceso son temas lentos, son temas de largo aliento, son temas de mucha perseverancia, son temas de apuestas colectivas, y creo que es importante entenderlo bajo esas dinámicas. Pero un proceso que tiene una intencionalidad, y esas transformaciones lo que buscan ser finalmente son generadoras de desarrollo que sea sostenible, que sea inclusivo. Creo que el aspecto de la inclusión social que mencionaba Carlos, no dejarlo todo únicamente al crecimiento económico, obviamente es fundamental, pero también un desarrollo que sea resiliente, ¿no? Creo que esta crisis de estos últimos meses ha puesto también en el radar de todos la importancia de nuestras capacidades de adaptación, nuestras capacidades de resiliencia, y pensar el desarrollo territorial desde esos componentes me parece fundamental. Me parecía interesante la pregunta que mencionaba Javier al inicio de retórica finalmente, pero de invertir en la gente o en el lugar. Creo que el enfoque territorial resuelve un poco eso, asumiendo que finalmente el territorio no es solo un espacio objetivamente existente, sino que es un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y que a la vez pues dan origen y expresan una entidad, un sentido compartido entre actores muy distintos. Y creo que eso es la complejidad del enfoque territorial, es que justamente al entenderse como un conjunto de relaciones, pues entendemos que ningún territorio es una isla feliz, que finalmente en el territorio se están jugando construcciones colectivas, pero también conflictos, negociaciones en el día a día. Y creo que hay un tema bien importante detrás de eso, es que entender que no podemos pensar el enfoque territorial del desarrollo de una manera absoluta, sin entender las particularidades de los contextos mineros. Y si pensamos, y es parte de nuestro planteamiento, después de años de observar diferentes territorios en la región, pensamos que no puede haber un desarrollo territorial bajo las características, como la mencionaba Javier, sin tener mayor institucionalidad, mayores criterios de corresponsabilidad. Javier nos planteaba el desarrollo territorial como una responsabilidad compartida. Pensamos que sin ese criterio de corresponsabilidad no es posible avanzar juntos en el desarrollo del territorio. Y finalmente, una cuestión fundamental que Franco podrá profundizar, que es el tema de liderazgos colectivas y procesos de acción colectiva. Y finalmente, pues cuando miramos esto, institucionalidad, corresponsabilidad, liderazgos individuales y colectivos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de construcción de ciudadanía. Y creo que eso es importante tenerlo en mente. Nuestros territorios tienen que ser territorios de ciudadanía activa. Y lo que vemos en los territorios mineros finalmente son dinámicas sociales que por las asimetrías que existen de información, de poder, de recursos entre los actores, van totalmente al lado contrario en muchos casos, de lo que queremos ver en esa lógica de corresponsabilidad y de construcción de ciudadanía. Entonces, la gran pregunta que no vamos a resolver hoy es cómo logramos finalmente que todo lo que anhelamos ahí realmente se pueda dar y cómo esa construcción de ciudadanía activa realmente se pueda materializar en un contexto tan adverso como los contextos de territorios mineros. Digo adverso porque tenemos la oportunidad de la inversión, pero tenemos que jugar en contra de muchas otras dinámicas que afectan eso.
Y si me permites, Darío, solo 3 elementos que pongo a consideración para ustedes como elementos fundamentales de la construcción de esa ciudadanía que también apuntaba Javier. El primero es repensar totalmente nuestras formas de pensar y hacer el diálogo como base de la construcción de ciudadanía. Pensamos que hay una tragedia en el Perú y en la región, y es que hemos logrado colectivamente como sociedad desgastar y desvirtuar el mismo sentido de la palabra diálogo. Pensar mesa de diálogo en el Perú y en la región es pensar resolución de conflictos, no es pensar construcción territorial. Entonces, como el mundo minero es un mundo de ingenieros y este congreso también nos lo demuestra, yo creo que es importante repensar la ingeniería del diálogo. El diálogo es algo muy, muy serio que amerita métricas, amerita innovación, amerita arquitectura, y tenemos que repensar cómo este diálogo multiactor realmente es un elemento fundamental de la construcción de territorios y cómo movemos de escenarios de participación basados más bien en una sospecha y una desconfianza a realmente una participación efectiva, que es mucho más que chulear, digamos, un cumplimiento normativo si lo que asumimos es construir territorio juntos. Segundo punto, la necesidad de tener coaliciones, lo ha mencionado también Javier, y no pueden ser las mismas coaliciones de siempre. Tenemos que dejar de trabajar entre los mismos, con los mismos temas. Necesitamos coaliciones que sean diversas, flexibles, que sean sostenibles en el tiempo, y eso requiere nuevos talentos de dinamizadores territoriales en los territorios que tienen la capacidad de articular, de jugar justamente con los diferentes intereses para mover colectivamente esos intereses. Cuando Javier nos dice que que la mayoría de los proyectos de inversión inferiores a 1 millón de soles tienen tiempos de ejecución de más de 2 años, más de 6 años para los proyectos entre 50 y 100 millones. Esas coaliciones tienen que ser también más efectivas, ¿no? Dar resultados más prontos. Eso también es la construcción de ciudadanía. Y finalmente, un tema que me parece fundamental es que esa construcción de ciudadanía responda a un criterio de planificación territorial. Y lo hemos visto, no puede ser la planificación territorial con los mismos instrumentos de siempre, sino que tiene que ser una planificación que sea mucho más adaptativa, inclusiva e integral. Y tenemos muchos ejemplos. Detrás de la presentación de Javier hay casos, buenas prácticas de proyectos con enfoque integral. Son muy pocos, las cifras llaman la atención, pero vayamos a buscar estas buenas prácticas y veamos cómo los podemos llevar a las particularidades de los contextos en los proyectos mineros, que creo que es bien importante. Eso, Darío, como primera parte. Bien, muchas gracias. Franco, si puedes complementar la experiencia que tienes efectivamente desde la educación, pero ¿cómo es que se ha podido articular para generar cambio? ¿No? Creo que es un poco lo que nos van planteando desde las reflexiones de los colegas. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, venga. Ya, genial. Bueno, no, súper potente, gracias por la invitación. Yo creo que el tema de la articulación, que es una palabra que se menciona muchísimo, ¿no? Creo que la experiencia que estamos teniendo desde Enseña, por ejemplo, en Ancash con Antamina, es que creo que hago eco un poco a lo que decía Guillén, de cómo generas una coalición pero diferente basada en la confianza, ¿no? Porque si tú vas, por ejemplo, con una intervención de educación y lo miras como una implementación de un programa y uno no se da cuenta de todas las dinámicas del tejido social ahí, ¿no? Que ya existen y que usualmente, como hemos dicho, está marcado un poco más por la desconfianza que por la confianza. En nuestro caso, por ejemplo, en educación, cuando pensamos en la vida de los niños, en los resultados educativos de los niños, que son apuestas que rinden hoy día, ¿no? Resultados, pero también en el fondo son apuestas de mediano y largo plazo. Dices, oye, ¿cómo podríamos implementar, cómo podemos escalar innovación en toda una región si es que no tenemos intervenciones que se ocupen de construir relaciones, que se ocupen de co-crear el futuro, que se ocupen de generar experiencias de acercamiento entre personas, ¿no? En nuestro caso, entre docentes, en el docente, el director, entre los padres de familia,
con las autoridades locales de la UGEL, de la ADRE, y creo que un ejemplo interesante, quizás con eso puedo redondear un poco, es en la provincia de Huari, por ejemplo, tenemos un sistema educativo de 20.000 estudiantes, ¿no? 1.500 docentes. Creo que algo clave es vernos como organizaciones que tienen una capacidad ampliada cuando actúan juntos. Y cuando deliberadamente actúan juntos, junto con el Estado, junto con otras organizaciones del sector privado o civil. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? En este territorio, nosotros trabajamos, sí, programas educativos de desarrollo de liderazgo de profesores locales, de talento local, de estudiantes líderes, de potenciación de espacios que reimaginen la educación, en donde un padre de familia que nunca ha asistido de repente a un espacio para pensar el futuro de la educación de su zona, ahora lo puede hacer en compañía de otros actores. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Las personas se van acercando y van acostumbrándose a dialogar en conjunto. Van acostumbrándose, no solamente, como decía Guillén, a resolver los problemas del pasado, sino a imaginar la solución del futuro, a incorporar voces de estudiantes, de padres de familia, de docentes que usualmente no han tenido esa voz de decir, oye, esto es lo que yo veo el problema y esto es lo que yo veo la solución. Y poco a poco también van saliendo innovaciones que se pueden escalar. Hoy día, por ejemplo, estamos escalando de una provincia donde estamos desarrollando programas de liderazgo para despertar el liderazgo de docentes, directores, de otros profesionales, de estudiantes. Estamos escalando metodología para impactar en toda la región Ancash. Y hoy día, por ejemplo, el programa de desarrollo docente de todo Ancash está viéndose influido por una experiencia de innovación. Eso es bien difícil de hacer sin confianza. Es bien difícil pasar a la implementación de ideas a escala sin esa confianza, sin esos espacios de co-construcción, de co-aprendizaje. Creo que eso es fundamental al tipo de alianzas que podemos ver en el futuro. Muchas gracias, Franco. Javier, de las reflexiones que nos han compartido Carlos, Guillén, Franco, tus palabras finales. Tenemos unos 5 minutos. Gracias, Darío. Y comentarios muy útiles que tienen totalmente que ver en el tema del desafío de llevar esto adelante. Quiero recoger sobre todo un par de comentarios. El tema de definir este esfuerzo de cualquier programa que se haga, ya sea un programa llevado adelante por una empresa minera directamente en su zona, o el gobierno nacional que pueda hacer una iniciativa directa, o programas como los que estamos planteando. Es necesariamente un proceso, porque son temas, estamos hablando de transformaciones que se tienen que dar a lo largo de décadas, ¿no? Es más, casi una generación. Es decir, obviamente tienen que haber cambios a medida que se van implementando ciertas soluciones, poniendo en práctica ciertas intervenciones, y esos cambios tienen que ser medidos para que efectivamente demuestren que están en camino, ¿no? Pero son procesos de cambio muy largos. Si dejamos a un lado la minería y nos ponemos a pensar en la región de América Latina, en distintos países, las experiencias de desarrollo regional o territorial. ¿Qué territorios en los países han cambiado y se han dinamizado, han generado una nueva industria, han generado empleo, de repente se han vuelto lugares de atracción de mano de obra o lugares con mejores perspectivas para vivir en esas zonas? Se han dado en décadas, ¿no? Entonces, el tema acá es importante destacar porque la tarea es enorme, ¿no? Pero hay que empezar. Hay que empezar con la base de todo lo que se ha aprendido, porque Perú es muy rico en experiencias. Existen todas esas experiencias y también en lecciones, ¿no? Pero en este caso yo lo que veo es que hay una coyuntura en el Perú muy importante, porque prácticamente todos estamos hablando del tema territorial, cuando hablamos de la minería, cuando hablamos de estos problemas, no solamente desde el nivel de autoridades, ¿no? O desde las empresas. Está clarísimo. El tema es
¿Cuál es esa respuesta? ¿Cómo se puede? Y va a ser un tema, como lo han hecho las empresas, y yo mencionaba en la presentación, de prueba y error, porque no hay una fórmula única para desarrollar los territorios. Cada región sabe, y vamos a escuchar de los gobernadores regionales igual sus propios desafíos, que son diferentes. Entonces, pienso yo que lo más importante es que existe una decisión de abordar con seriedad este desafío del territorio, de los territorios en regiones mineras, y optar por uno de estos enfoques. La propuesta que yo he presentado, sobre todo, hace mucho énfasis en no poner a las empresas mineras en el centro del problema, porque el tema es poner a los territorios y a lo que sucede en estos territorios, a la transversalidad, a la conectividad que existen entre ciudades, entre áreas rurales. Es eso lo que va a estar ahí, porque como decía, estos territorios han estado ahí durante siglos, antes de que empiece la actividad minera, y van a estar después, una vez que se haga el cierre de las operaciones mineras. Entonces, creo que ese elemento de proceso y es el elemento de decisión, empezar ahora, optar, tomar decisiones, invertir, hacer una inversión a fondo, ¿no? Y sobre todo, siguiendo lo que pueda decidir el Estado, pero el sector privado acompañando este tipo de intervenciones. Estupendo. Estupendo, Javier. Muchas gracias. Entonces, desarrollo territorial, fortalecer institucionalidad, atrevernos, liderazgo, infraestructura y capacidades. Muchas gracias. Creo que el bloque que a continuación vamos a tener con los gobernadores y la experiencia que vienen seguramente a compartirnos, y las propuestas, la visión, las reflexiones, nos van a dejar un día con muchos aprendizajes. Muchas gracias nuevamente, Javier, Carlos, Guillén, Franco. Muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Suerte.